De tema para hablar de las inquietudes que surgen tras la adjudicación de la tecnología 5G. Y qué mejor que el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, resuelve las inquietudes que en la redacción le trasladaron. Lidis. Hola, muy buenas tardes. Mucho se ha hablado de la subasta 5G, pero ¿qué es y quiénes se beneficiarán con esta 5G? Por eso nos acompaña el ministro de Tecnologías de la Información, Mauricio Liscano. Bienvenido a nuestra sala de redacción, ministro. Gracias, Liz, y un saludo afectuoso a todos los televidentes. Y lo vamos a invitar a recorrer nuestra sala de redacción porque son aquí los periodistas quienes hacen esas preguntas que muchas personas en Colombia se están haciendo. Pero inicialmente me gustaría saber, ministro, ¿qué es esto de 5G? 5G es la quinta generación de telecomunicaciones, es decir, hubo una primera que eran los voz, una segunda que eran los mensajes de texto y una tercera que eran los datos. 4 más velocidad y 5 pues ya 40 veces más de las velocidades de descarga que tenemos con 4G. Entonces 5G es quinta generación de telecomunicaciones. Perfecto, ministro. Y lo invito a la estación de Juan David Galindo, nuestro periodista de economía, quien tiene una pregunta. Ministro, ¿qué tal? Bienvenido. Ministro, pues ustedes ayer acabaron esa primera subasta de tecnología 5G en Colombia y lo que se pregunta la gente es ¿cuándo va a poder disfrutar de esos beneficios de la 5G y también en qué zonas del país? ¿Eso va a ser en todo Colombia o va a empezar en algunas ciudades principales? Los compromisos, muy buena pregunta, los compromisos que tienen los operadores para con el gobierno es el próximo año deben estar conectadas las ciudades que tengan más de 500.000 habitantes. En el año que viene, es decir, en el año 25, deben conectar todas las capitales del país. Y en el año 26 todas las ciudades de más de 200.000 habitantes. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a Juan David. Y mientras seguimos recorriendo, ministro, me gustaría preguntarle qué va a pasar en las carreteras. Cuando uno viaja por carretera, enseguida podemos conectarnos a 5G cuando ya tengamos este mecanismo. Dentro de las obligaciones de hacer, que aparte de que tienen que pagar 1.3 billones, aparte de que tienen que hacer una inversión ellos de 2.6 billones entre todos al año, es decir, en 10 años el país va a recibir inversiones por 26 billones, ellos tienen que hacer una cosa que se llama técnicamente obligaciones de hacer, pero entendámosla para la gente obligaciones sociales, pero que tienen que cumplir, que es conectar 1.200 escuelas en todo el país, conectar todas las carreteras primarias y todas las carreteras secundarias. Y estamos, ministros, también con Kate Leal, nuestra periodista de política, quien también tiene una pregunta. Bien. Ministro, pues justamente estaba viendo su noticia y me queda una duda y es qué va a pasar con los equipos, no solamente con los celulares, computadores, bueno, demás. ¿Tendremos que cambiarnos para que nos ingrese la tecnología 5G? Y si no logro tener el presupuesto para cambiar, pues ¿qué va a pasar? ¿No me voy a poder comunicar? Es una también muy buena pregunta. El 68% de los celulares en Colombia son inteligentes y al ser inteligentes, la mayoría de estos celulares, porque fueron comprados en los últimos 5 años, se autoprograman sobre la tecnología 5G, es decir, cambian de banda automáticamente. Los celulares que no son inteligentes, el resto, los que llamamos las flechas y esto, no quiere decir que van a dejar de servir, quiere decir que no vas a disfrutar de las velocidades de 5G. Es decir, no tengo que cambiar de celular. No tienes que cambiar de celular si te quieres seguir comunicando. Si tienes un celular muy viejo, un celular flecha, por ejemplo, y quieres tener velocidades de 5G, pues lo tienes que comprar un celular inteligente como lo haces para 4G. Seguimos con Luisa Velázquez, también nuestra periodista de política, quien también tiene otra pregunta. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ministro, mi pregunta tiene que ver con un tema que le interesa a todos los colombianos. Puntualmente es cuando se trata de economía y cuando vemos que nos va a tocar el bolsillo. Y puntualmente le pregunto, con la llegada de las tecnologías 5G, ¿se van a incrementar esos precios en las tarifas de los planes de telefonía móvil, internet y también empresariales? No, en principio no, porque la llegada de la tecnología, lo que ha dicho el mundo y las tendencias es que entre mejor tecnología baja el precio. De hecho, en los últimos 10 años, desde que entraron los celulares a Colombia, el precio ha reducido en un 70%. Entonces, no ha pasado en ningún país del mundo que con la tecnología 5G vamos a tener que aumentar los precios. Eso es una decisión de las empresas, pero no se aumentan los precios. Es importante también aclarar a todos los colombianos que no tienen que cambiar de plan. No es que vaya a haber un plan de 4G, un plan de 5G. Los planes siguen siendo los mismos, los celulares se autoajustan. Perfecto, muchísimas gracias, Luisa. Y bueno, y vamos a finalizar aquí en nuestro tablero para poner en práctica con unos ejemplos muy prácticos, ministro, qué significa tener 5G, sobre todo para los que tenemos los celulares ya inteligentes. Y bueno, muy importante también lo que usted dijo, que el valor de los precios y de las tarifas no va a subir.
Por ejemplo, en el tiempo de descarga de una película de 2 horas. ¿Qué significaría para nosotros tener 5G? Mira, si tú tienes 3G, que todavía hay antenas de 3G, descargar una película de 2 horas se demoraría 26 horas en descargar. Hoy, cuando tú vas a descargar una película de 2 horas, en 4G te demora 6 minutos. Pero si lo vas a descargar en 5G, una película de 2 horas se demora 3.6 segundos. Esas son las velocidades a las cuales el pueblo colombiano va a tener beneficios. Entonces, ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buena noticia entonces para los colombianos, que a partir de febrero empezaríamos a disfrutar de este 5G, pero no sería inmediato, ¿cierto? Sí, es un despliegue, hay que ser conscientes de que hay que poner antenas, hay que cambiar antenas, hay que hacer inversiones, pero a finales del 24 parte importante de las capitales van a tener este beneficio y en 36 meses el 54% de la población. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias RCN. A ustedes, muchas gracias. Continúen ustedes con más noticias.